Venga, grabando. Vamos a explicar aquí el apartado de teoremas sobre derivabilidad, ¿vale? Me voy a el teorema de Lagrange, ¿vale? En fin, es lo que hay. Además es el más horroroso de los que os tengo que escribir. Os lo voy a escribir y lo traducimos al cristiano en un dibujo, ¿vale? Es horroroso verlo escrito, pero luego es muy fácil. Por cierto, se me está olvidando que dentro de los teoremas de derivabilidad, en realidad el más importante es el que ya hemos contado en clase, al menos en la clase de hoy, ¿vale? Esto si lo utilizo en 2028, pues no sé si lo habré contado en 2028, pero vaya, cuando estamos grabando esto ya hemos contado ese teorema que dice que si una función es derivable entonces es continua, ¿vale? Pero que tengáis cuidado, que continua no implica derivable, pero sí es verdad que no continua implica no derivable. Eso sería el primero de los teoremas sobre derivabilidad, lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero de los que no hemos contado, que tienen además interpretación gráfica, el primero es el de Lagrange, ¿vale? Pues os escribo por aquí cositas, mirad. A ver, empieza con una función f de x que dicen que sea, para poder aplicar el teorema, continua en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB. Perdón, abierto. Es importante que entendáis que cuando yo pongo en la parte izquierda del teorema, cuando yo pongo intervalos abiertos o cerrados, pero voy a intentar hacer la llave a esta, es que el teorema dice que eso es lo obligatorio para poder aplicar el teorema, ¿vale? Entonces, ya veremos en la pregunta de test cómo nos adaptamos a esto, pero repito, el teorema dice que para poder aplicarse tienes que tener una función que sea continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, ¿vale? Bueno, y ojo a lo que dice el teorema, que lo ves escrito la primera vez y te cagas encima. Dice que entonces existirá un punto C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f' en C sea igual a f de B menos f de A partido por B menos A. Qué bien. F de B menos f de A partido por B menos A, ¿vale? Bueno, esto es una gilipollez como la copa de un pino. Lo que pasa es que ahora mismo lo leéis y dices, en fin, no sé si estáis viendo gráficamente lo que significa esto, que es lo importante, ¿vale? Entonces, vamos al lío. Os lo pinto yo y de verdad que no es mayor problema, es muy fácil de interpretar, pero entiendo que la primera vez duele un poco, no pasa nada. A ver, me bajo un poco por aquí, un momentín. El del gran impostor de rol, como Bolzano, luego hablamos de él. A ver. Entonces necesito que hagamos una gráfica por aquí en la que vamos a escribir cosillas. A ver, me va a valer con esto. Venga. Creo que en los apuntes os he dejado hueco para... O sea, creo que incluso os he puesto los ejes. ¿Vale? Lo veréis por ahí. Esto, repito, es el eje Y y el eje X. Vale, y aquí vamos a pintar una función. No sé si me convence del todo como lo tengo aquí pintado. Bueno, lo voy a pensar. A ver. Mirad, vamos a pintar una función que cumpla lo que dice ahí. Continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto. Es que hay una cosa aquí que no me convence sobre el dibujo. Ahora os explico. A ver, voy a intentar hacerlo un poco más... A ver si soy capaz. Ahí estoy. A ver, con esto he corregido lo que no me convencía de mi propio dibujo. Lo que no sé si la habré cagado en las dimensiones. A ver, voy a poner por aquí la coordenada A. Y por aquí voy a poner la coordenada B. Vale. Repito, las coordenadas A y B. Por aquí vamos a poner la f de A. Y por aquí la f de B. ¡Ah! Para la f de B no me cabe, coño. Un segundo. Recoloco aquí un poco. A ver. Vale. Vale, esta es la f de B. Bien, estoy escribiendo términos que aparecen por aquí arriba, si os fijáis, ¿verdad? F de B, F de A, B, A. Ahora hablamos de ese punto C y nos pensamos la jugada. Vale, pues a ver. Por cierto, por supuesto, la función azul es la f de x. Que estaremos de acuerdo entre A y B se cumple ser continua, ¿verdad? Y ser derivable. Incluso me he pasado, o sea, he dibujado una cosa que es derivable también en A y en B. O sea, he dibujado una gráfica que es derivable en todas partes, ¿vale? Pero coño, si soy derivable en todas partes, se cumple que soy derivable en el intervalo AB, ¿vale? O sea, que lo que he dibujado cumple las premisas del enunciado este del teorema de Lagrange. Bien. Entonces, necesito que en esta igualdad traduzcamos lo que hay escrito a la derecha y lo que hay escrito a la izquierda, ¿vale?
Entonces, para explicar lo que hay escrito a la derecha, voy a trazar un segmento en esa curva, un segmento así en verde clarillo, ¿vale? Repito, para explicar este número qué significa geométricamente, lo que voy a hacer es que os vengáis aquí y a este punto me lo llaméis A mayúscula, ¿vale? Repito, a ese punto lo vais a llamar A mayúscula y a este punto lo vais a llamar B mayúscula. Ahora es simplemente para la frase que voy a escribir. Vale, y quiero que me tracéis el segmento que une esos puntos A y B. Repito, que tracéis ese segmento, ¿vale? Que une los puntos A y B. Vale, en ese trazado que habéis hecho, quiero que os centréis un poco en las dimensiones, mirad, horizontal y vertical. Repito, en el trazado que habéis hecho, quiero que os centréis en cuánto mide esto y cuánto mide esto de aquí. Repito, entre A y B, cuánto mide la distancia horizontal y cuánto mide la distancia vertical, ¿vale? Hombre, la distancia horizontal es B menos A, ¿verdad? B a la derecha, A a la izquierda, la distancia horizontal es B menos A. Y la distancia vertical, puede que ahí a la derecha no la estéis viendo, pero aquí es un canteo. Es F de B menos F de A. Repito, la distancia vertical es F de B menos F de A. Vale, vuelvo a algo que ya hemos hablado antes. Cuando yo cojo y divido en un triángulo rectángulo la vertical entre la horizontal, ¿vale? ¿Eso qué es? Eso es la pendiente, ¿verdad? De ese recorrido. En concreto, cuando hago esta cuenta, este es el recorrido entre A y B, y os estoy simplemente telegrafiando la pendiente del segmento entre A y B. Insisto, en este triángulo rectángulo estoy haciendo cateto opuesto entre cateto contiguo. Eso es la tangente de ese angulillo, que es la pendiente de ese segmento, ¿vale? Entonces, insisto por aquí, mirad un segundo. Quería traduciros, habíamos dicho, esta cuenta verde, ¿no? Y voy a poner que esto es la pendiente del segmento que une A y B. Bueno, pues ahora viene el iluminado de Lagrange a decirte una obviedad que te cagas. ¿Qué es? Fijaos, dice este señor que en algún sitio, no te dice dónde el cabrón, como siempre en estos teoremas, en algún sitio pasará que justo, esperad que aquí tengo que hacer un poquillo de trampa, que justo la recta tangente en ese hipotético punto tenga la misma pendiente que la que acabas de representar en verde clarillo. Repito, estoy trazando una recta tangente, ¿verdad? La recta tangente a la curva azul en ese punto. Vamos a llamar a ese punto C. Repito, a ese punto lo llamo C. Os dais cuenta de cómo está entre A y B, ¿verdad? C entre A y B. La verdad es que me da un poco igual su altura, pero bueno, lo voy a poner por aquí. F de C. Repito, F de C, aunque en este caso me da igual. ¿Y qué significa F' de C? Joder, cuando tú te vas a la derivada de la función f en el punto C, acabamos de explicar antes que esto es la pendiente de la recta tangente a la curva azul en el punto naranja. ¿A que sí? Repito, esto es la pendiente de f de x en el punto x igual a c. ¿Vale? Bueno, fijaos lo que dice Lagrange. Es de coña. Dice que cuando tú haces un recorrido a través de una curva entre un punto A y un punto B, a través de la curva, ¿vale? Del azul. Repito, cuando tú haces un recorrido a través de la curva entre A y B, si esa curva es continua y derivable, ¿vale? Existirá un punto en el que justo tengas la misma pendiente que si hubieses ido por el camino directo, ¿vale? E insisto, cuando ves el dibujo es una obviedad que te cagas. Quiero decir, claro, en este recorrido entre A y B, por mucho que sea una curva, hay un momento en el que, en el ejemplo de esta curva, tengo más pendiente de la que hay en realidad entre A y B, hay otro momento en el que tengo menos pendiente que la que hay entre A y B, pero hay un punto ahí intermedio en el que tengo exactamente la misma pendiente que si hubiese ido por el camino directo. Repito, es una obviedad en cuanto ves el dibujo que te cagas, ¿vale? Veis la jugada, ¿no? Si hubiésemos ido por el camino directo, todo el rato habríamos tenido como pendiente f de b menos f de a partido por b menos a. Todo el rato habríamos mantenido esa pendiente constante, ¿vale? Sin embargo, a través de la curva, pues no, la pendiente ha ido cambiando. Aquí tenía mucha y aquí tenía menos. Pero justo en ese punto intermedio tienes exactamente la misma pendiente que el segmento, ¿vale? Esto dice el teorema de Lagrange, nada más. Como siempre, el teorema de Lagrange te garantiza
la existencia de algún punto. No te dice ni cuántos son ni dónde están. O sea, puede ser 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Yo podía haber dibujado aquí un morlaco de función que hiciera así y en muchos sitios hubieses tenido la pendiente del segmento, ¿vale? He querido dibujar una curva didáctica en donde solo en un sitio ocurre esto. Pero insisto, el teorema de Lagrange no dice que existe un solo punto. No. Dice que existe alguno y que te jodas y lo busques tú, pero que él te garantiza que existe alguno, ¿vale? Bueno, teorema de Lagrange, ¿os acordáis de la relación entre Darboux y Bolzano? A ver, yo esto lo pregunto en diciembre y me tendrías que decir qué dices, no me acuerdo de eso, pero os lo expliqué la semana pasada. El teorema de Darboux respecto al de Bolzano prácticamente dicen lo mismo. ¿Os acordáis que insulté a Bolzano? Porque os dije que decía lo mismo que Darboux, pero cogiendo una gráfica y desplazándola hasta que cruce al eje de abscisas, ¿vale? Y le llamé de todo. Bueno, pues, segundo gran impostor de las matemáticas, el señor Rolle, que no dice absolutamente nada nuevo respecto al teorema de Lagrange. En fin, en este caso es verdad que la historia creo que ha dado más coba a Lagrange que a Rolle, creo. O sea, se lo merece, ¿vale? Pero me cago en la puta. Básicamente, mirad, si yo pongo el punto A y el punto B a la misma altura, ¿qué diría Lagrange? Pues joder, que existirá un punto entre la izquierda y la derecha donde tu pendiente sea 0. Quiero decir, si vas de un punto de una altura a otro punto a la misma altura, ¿vale? Aunque lo hagas a través de una curva, dice el teorema de Rolle que en algún lugar de esa curva seguro que tendrás la pendiente de la horizontal, es decir, la pendiente 0. Pero eso es el puñetero teorema de Lagrange girado, simplemente, ¿vale? No se merece tener un nombre este teorema. En fin, vamos a escribirlo, venga. El enfadadito con los matemáticos, ¿qué os parece? A ver, dice por aquí que si tenemos una f, no voy a poner de x, una f, o si he puesto de x arriba, espera, que lo quiero escribir siempre igual. Sí, perdón, he puesto de x. No gilipollez, pero vaya, para mantener la misma nomenclatura todo el rato. Repito, si tenemos una f de x que sea, de nuevo, continua en un intervalo cerrado AB, derivable en un intervalo abierto AB. Acordaos, esto es lo mínimo que pide el teorema para poder aplicarse. Lo mínimo, ¿vale? Que sea continua en intervalo cerrado, derivable en intervalo abierto. Si os lo cambian, pues tendremos que pensar, ¿vale? No os centréis ahora en muchos ISIs mentales que os va a explotar la cabeza. O sea, de momento, esto es lo que dice el teorema que tiene que cumplirse. Cualquier modificación nos la tenemos que pensar. Vale, ahora le voy a añadir algo que no tenía el teorema de Lagrange, que es que, además, se cumpla que las dos alturas son la misma, f de b sea igual a f de a. Repito, misma situación de antes, pero te pongo yo un plus, que es que en un punto la altura de la función f de a sea la misma que en un punto b, f de b, ¿vale? Pues bien, si ocurre eso, dice el iluminado de Rolle, no dice nada, esto lo dijo Lagrange, ¿vale? Dice que existirá al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que la f' valga 0, claro. Es que es hasta la misma fórmula de Lagrange. Si os vais arriba y en la fórmula de Lagrange, mirad, sustituís que f de b y f de a son la misma altura, una cosa menos sí misma es 0. Claro, se os cancela toda esa fracción apareciendo f' en C igual a 0. Bueno, pues aquí tenéis el famoso teorema de Rolle y lo que vamos a hacer es no solo dibujarlo, sino además poner un par de peros, ¿vale? Van a ser 3 gráficas las que voy a dibujar. Os preparo los ejes y las ponemos a cholón. Un momento. A ver. La primera va a ser la de la explicación de qué narices dice, ¿vale? La segunda va a ser la de, ojo, que no dice que haya un solo punto, que se puede cumplir muchas veces. Y además, ojo con las preguntas de test, que os van a querer putear con esto seguro, ¿eh? Hay varias de putearos con esto. Y es muy fácil, o sea, si te lo has estudiado, es facilillo. Un momento, por aquí quito un pelín y me la llevo por la izquierda. Se oye ahí el caramelo, señora. Señora, ¿dónde estás? Como en las iglesias. A ver, el caramelo de la señora. Venga. Ahí que sí, comed los que están muy ricos. A ver si consigo mi sueño, que es hacer caramelos de Integra. Hacer las fotos del mismo sabor, que la gente siempre coge de la caja. Lo de fresa, claro, los únicos buenos, ¿no? Sí.
No me discutáis esto, Ahora que solo os... quedan los de naranja, los de limón Y los de piña, la cosa esa. Bueno, venga, volvemos que no tenemos que me tengo que ir a por el traje, acordaos. Que si no voy en chándal a la boda el fin de. A ver, la gráfica a la izquierda es solo para decir lo que ya hemos leído en el teorema, ¿vale? Mirad, voy a poner por aquí. Repito, esta es la interpretación geométrica del teorema tal cual, en el que he fijado una misma altura para f de A y f de B. Repito, ahí estoy poniendo una f de B igual a f de A, ¿vale? Porque voy a dibujar una gráfica que tenga esta pinta, mirad. Vamos a dibujar algo pues tal que así, ¿vale? Entonces, en concreto he marcado el punto A por aquí y el punto B por aquí. ¿Lo veis? Y esa función que es continua y derivable, como marcan los cánones de este señor Rolle, ¿no? Repito, esa función, continua y derivable entre A y B, además cumple la peculiaridad de que justo en el punto A, ¿os acordáis que esto los habíamos puesto así en verde oscuro antes? Justo en el punto A y en el punto B tienes la misma altura. Ya no voy a llamar a los puntos A mayúscula y B mayúscula. Bueno, yo qué sé, la verdad es que no me molesta. Venga, os lo pongo. Punto A, punto B. Tiene la misma altura. ¿Lo veis? Vale, pues ya ves tú lo que dice este señor. Repito, un impostor. Que lo único que dice es que en algún punto intermedio se cumplirá el teorema de Lagrange. No te jode. Un momento, perdón. Ahí está. Repito, en algún punto intermedio se cumplirá el teorema de Lagrange, que ya te decía que existiría un punto en el cual la pendiente de la recta tangente valiera lo mismo que la pendiente entre A y B. A y B tienen la misma altura, su pendiente directa es 0. Pues sí, mira lo que dice este señor, que efectivamente va a pasar que en algún sitio vas a tener la recta horizontal, ¿vale? Entonces, solo os pongo por aquí que efectivamente la f' en el punto C es igual a 0. Bien, esto nos abre la veda para la semana que viene contar máximos y mínimos. En los sitios donde la derivada se anula, aparte de otras cosas, puede existir un máximo o un mínimo. Insisto, aparte de otras cosas, porque incluso puede existir máximos y mínimos en discontinuidades, en zonas no derivables, etcétera. Pero estos son los más famosos. Vale, cuidado. Lo segundo que quiero deciros es que, igual que pasaba con Lagrange, lo que pasa que allí no me resultaba tan bonito hacer el dibujo, decía, igual que pasaba con Lagrange, puede ocurrir que, y eso no contradice el teorema de Rolle, puede ocurrir que haya más de un punto donde sucede esto, ¿vale? Entonces, a ver, os hago un dibujo cualquiera, vamos a intentarlo, vamos a ver. Esto no va a quedar precioso, supongo. Vamos a ver, os voy a hacer un dibujo en el que la gráfica en muchos sitios, vamos a ponerlo así, así, en muchos sitios cumple eso. Insisto, esto no contradice el teorema de Rolle. Espérate que ahí he hecho justo... Uy. Esto no contradice el teorema de Rolle. Rolle dice que existe alguno. Si tienes más, pues oye, qué suerte tienes, ¿vale? Fijaos, efectivamente, aquí tengo una recta tangente horizontal, recta tangente horizontal, recta tangente horizontal, horizontal, horizontal también, horizontal y horizontal. Claro que sí. Insisto, no contradice a Rolle. Rolle dice que existe alguno, ¿vale? Claro, aquí el teorema de Rolle se estaría cumpliendo en un punto C1, en un punto C2, punto C3, punto C4, punto C5... C6 y C7, claro que sí, ¿vale? Venga, lo he dicho, esto solo por el chascarrillo. Un segundo. Por cierto, que se me ha olvidado poner que esto era A y que esto era... Joder, es que ni me cabe ahí, perdón. Y que eso era B, ¿vale? Y que por supuesto teníamos una f de B igual a f de A. Claro que sí. Bien. Y luego por último, solo quiero indicaros la importancia de lo de que la función sea continua y derivable. Cuidado, os pongo un ejemplo de función no derivable en la que, claro, te puede parecer que no se está cumpliendo el teorema de Rolle, pero no, lo que no se está cumpliendo es que hayas puesto un buen ejemplo para el teorema de Rolle. Esa función no es derivable en el punto intermedio. No es derivable porque os recuerdo que la definición gráfica de derivabilidad es que la curva sea suave, ¿vale? Esta función evidentemente no es suave en ese punto, ¿no? Entonces, claro, tú aquí, entre... Un segundo... Entre este punto, repito, entre este punto y este, aunque se cumple que están a la misma altura, no encuentras ningún jodido punto C donde la derivada valga 0. Y repito, dices, joder, ¿qué puede estar pasando aquí? Si yo tengo una gráfica continua y... Ya lo iba a decir mal. Tengo una gráfica continua entre A y B, que son puntos que tienen la misma altura. F de B es lo mismo que F de A.
¿Qué es lo que no se está cumpliendo? O sea, ¿por qué no encuentro un sitio donde la recta tangente sea horizontal? ¿Por qué no ocurre esto en ninguna parte? ¿Lo veis, no? En ningún sitio tengo una recta tangente horizontal. Lo voy a hacer así de horroroso. Repito, no tengo en ningún sitio, si pongo la cruz en su lugar mejor, no tengo en ningún lado esa recta tangente horizontal, ¿verdad? Vale, es porque te has comido en tu ejemplo lo de que la función tiene que ser derivable. Es que justo en este punto la f no es derivable. Entonces no puedes aplicar el teorema de Rolle, jódete. O sea, ponme un ejemplo de gráfica que sea continua y derivable, ¿vale? Ahí tenemos una f de x no derivable. ¿Vale? Pero ojo, quería que vierais esto porque en ese punto hay un máximo. Coño. Donde la derivada sea nula puede haber máximos y mínimos, ya, pero en otros sitios también. Donde la gráfica no es derivable, te tendrás que buscar la vida para reconocerme que ahí tienes un pedazo de máximo, ¿vale? Eso es un máximo relativo como cualquier otro, ¿verdad? Y por último, el último teorema, le voy a dedicar 2 minutos porque es apréndete la fórmula y ya está, ¿vale? Es el teorema del pobre Cauchy. No tiene una interpretación gráfica, o sea que bueno, os lo escribo por compromiso nada más. Repito, el teorema de Cauchy, bajo por aquí, es básicamente el teorema de Lagrange aplicado al cociente entre dos funciones. A ver, en fin, es lo que hay. O sea, hay que aprenderse a veces teoremas que no nos van a valer para nada en la vida, jamás lo reconozco. Pues oye, este es uno de ellos, ¿vale? Entonces, en este caso tenéis dos funciones, f de x y g de x, que tienen que ser ambas continuas y derivables, como venimos diciendo todo el rato. Repito, continuas en un intervalo cerrado a b y derivables en un intervalo abierto a b, ¿vale? Pues bien, dice este señor, Cauchy, que a este le puedo dar un poco más de fe matemática, ¿vale? No por esto, sino por las otras millones de cosas que ha hecho Cauchy en matemáticas, perdón. Os queréis ir, ¿verdad? Igual que yo. Venga, ya acabo. Dice este señor que existirá algún punto C perteneciente al intervalo abierto a b, tal que, y lo dicho, no se lo tengáis muy en cuenta, es básicamente el cociente de dos aplicaciones del teorema de Lagrange, ¿vale? Nada más. Os lo pongo por aquí. Vamos a ver si lo escribo bien. Que f'... Lo estoy escribiendo mal. Un momento. Un segundo. ¿Por qué lo tengo tan mal escrito aquí? Un segundo. Es que estoy viendo mi pizarra del año pasado y digo, ¿qué estabas pensando aquí? Un momento, ¿eh? Vale, nada, os lo escribo yo, que lo tengo mal escrito en mi chuleta. La madre que me parió. Lo que me preocupa es que hubo no sé cuántas personas que no me dijeron nada de que habíamos escrito mal el teorema. Vamos a ver, os lo escribo por aquí. Que es que el cociente de derivadas, es decir, f' en C partido por g' en C, esto es lo que no tenía escrito yo ahí, yo no sé en qué estaba pensando, ¿vale? Sea igual a f de b menos f de a partido por g de b menos g de a. Repito, f de b menos f de a partido por g de b menos g de a. Básicamente es, te coges f, aplicas el teorema de Lagrange, ¿vale? Existirá un punto c en el consenso blanco, ¿vale? Te coges g, aplicas el teorema de Lagrange, ¿vale? Y coges las dos fórmulas que acabas de escribir de Lagrange y las divides. Y se te va el b menos a con b menos a y te queda la fórmula que acabo de escribir. De verdad, es una coña. Pero no tiene una interpretación gráfica directa tan bonita, bueno, bonita o no bonita, no lo sé, como lo que hemos hecho arriba, ¿vale? En fin, oye, que hay que saber de todo. Os recuerdo, no lo he escrito, hay un teorema más importante que todos estos que hemos puesto, que es el que ya hemos visto en algún ejercicio sobre derivabilidad, que es que si una función es derivable, eso implica que es continua, fijo. Ahora, eso no implica que continua tenga que ser derivable, pero sí implica que no continua es no derivable seguro. Esto, como digo, lo vamos a escribir muchas veces, así que no le doy coma, ni siquiera lo escribo aquí, ¿vale? Hemos acabado. Muy bien. Venga, despedimos el vídeo. Yo tengo 10 minutos para llegar a 1 kilómetro de aquí, más o menos. Así que me voy a poner una carrera. Corto.